Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy primaveral y para esta época no hay nada mejor que unas flores. Hoy vamos a aprender a hacer estas rosas de tela tan bonitas y os vamos a dar un par de ideas para sacar el máximo partido a estas rosas. Son súper fáciles de hacer, solo necesitáis unas ramitas, tela y silicona caliente. Si te gustan y quieres aprender a hacerlas, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Primero de todo, los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. 5 telas que coordinen, que aquí las tenemos. Una tela verde para las hojas, entretela de papel, unas ramitas, pistola de silicona y opcional los sellos de estampar. Lo tenéis todo disponible en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar cortando lo que es la entretela. Yo he elegido esta entretela de papel porque creo que es mucho mejor a la hora de, si por ejemplo quisiéramos marcar un pliegue, que lo vamos a hacer, marcamos un pliegue simplemente así con la uñita, una doblez, ¿no? Que queramos darle un relieve a la rosa, se va a marcar más que si es de tela, ¿vale? Por eso he elegido la de papel, no por otra razón, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi prototipo, luego lo pasaré por el ordenador y lo haré bonito. Tenemos que cortar la entretela más o menos de la dimensión del patrón. Ya la tenemos cortadita y la vamos a pegar. Aquí tenemos, ya le he hecho la formita y todo, ¿vale? Como la pieza es doble, vamos a pegarla de la mitad a un lado. De aquí, creo que son iguales de un lado que de otro. Sí, son iguales. Bueno, de aquí hasta aquí, ¿vale? De manera que cuando esté pegadita, haremos así. Y ya marcaremos el patrón en la tela doble, ¿vale? Entonces de momento la vamos a coger con alfileres y la vamos a llevar a la plancha. Acordaros que siempre que ponemos entretela vamos a utilizar una plancha viejecita, ¿vale? O le podemos poner un papel para proteger lo que es la plancha. Pero bueno, yo como plancho tantísimas piezas, yo tengo una plancha más viejita y la utilizo para eso, ¿vale? Vamos a planchar esta parte. Y ahora tenemos también los prototipos de lo que son las hojitas. Y cogemos una superficie que abarque la hoja y la parte de abajo de lo que es la rosa, ¿vale? Cogemos una tela marmoleada que cubra la superficie y lo vamos a planchar de esta manera, ¿vale? Igual, nos vamos a la planchita y volvemos. Bueno, pues ya tenemos las piezas pegadas. Vamos a empezar por lo que es la rosa. ¿Veis? De un lado no tenemos nada y del otro lado tenemos la entretela. Lo doblamos justo por la mitad. Sería ahí. Y ponemos el patrón de esta manera con unos alfileres. Como es más costura, pues tenéis que tener en cuenta de dejarle un pelín de... A ver, lo que le vais a dejar de costura es nada, porque en realidad el pespunte lo pasaríamos por aquí y lo vamos a cortar el filo. Que no vamos a recortarlo por el filo del papel, por ahí vamos a coser y luego le vamos a dejar un par de milímetros más. Muy bien, lo sujetamos bien con ayuda de unos alfileres y lo vamos a dibujar todo el contorno con ayuda de un boli de fricción. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora retiramos los alfileres, retiramos el patrón. Y volvemos a poner los alfileres, pero esta vez cogiendo solamente lo que son las dos telitas. Vamos a ponerle más para que no se nos mueva. Y haríamos un pespunte, todo el contorno, todo el contorno. Lo vamos a reservar para la máquina. Y ahora vamos a hacer las hojitas. Que las hojitas, vamos a poner este aquí por ejemplo. También es un poquito de costura, ¿vale? Pero una costura mínima, que es nada. Una aquí y otra aquí. Y hacemos lo mismo. Vamos a dejarle las marquitas para llevar a la máquina. Vale, ya tendremos este y este. Hacemos lo mismo, quitamos los dos patrones y vamos a recortar este. Este no tiene
tela detrás. ¿Por qué? Porque este va pegadito a lo que es la parte de la rosa y no se va a ver el contorno. Vamos a hacer simplemente un pespunte a todo el contorno de la marquita que hemos hecho. Y luego lo recortaríamos dejándole nada, mínimo, así, muy poquito, ¿vale? Cambiaríamos el hilo y lo pondríamos en verde, claro. Y ahora en este vamos a hacer como el dibujo interior de lo que es la hojita, ¿vale? Que a mí me gusta hacerlo así un poquito, no recto, sino con un poquito de forma. Y luego simplemente así y así. Y esta sí que necesitamos parte de atrás, porque la hoja sí que se va a ver por ambos lados. Entonces recortaríamos la parte de atrás y a la hora de llevarlo a la máquina vamos a coser las dos piezas, ¿vale? Le vamos a poner una agujita aquí y vamos a pasar todo el contorno más aparte el interior de lo que es la hojita, ¿vale? Bueno, vamos a preparar la máquina primero con un hilo que coordine con la flor y luego cambiaremos el hilo con un hilo que coordine con lo que son las hojitas. Vamos a preparar la máquina y comenzamos. Ya tenemos las piezas cosiditas y ahora lo único que tenemos que hacer, le hemos quitado lo que es la marca del boli con la plancha. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir recortando todo el contorno. Es muy importante que le hagáis el pespunte de abajo, ¿vale? Porque aunque no se va a ver, os va a ayudar mucho cuando vayáis doblando en el palito con la cola, os va a venir muy bien que esté unida esa pieza. Muy bien, tendremos una. Ya tendremos la 1, la 2 y la 3. Ya tenemos estas 3, ¿vale? Vamos a dejarlas apartadas y vamos a hacer lo que son las hojitas. Que las hojitas es con esta tijerita, ¿vale? Como una tijerita dentada. Cortamos como queriendo simular por la hojita del rosal, que es así como pinchudita, y termina así un poquito como en sierra. Así con cuidadito vamos haciendo todo el contorno. Y luego lo que es la parte de la base, que sería esta, justo esta no tiene el agujerito marcado. Esta tampoco, se le ha borrado. Vale, lo vuelvo a hacer. Al quitarlo con la plancha pues se ha borrado. Vamos a dibujarlo porque si no, no lo podemos meter. Vamos a recortar el contorno y el hueco de dentro. Este sí al filito con una tijera normal y corriente. Así tiene que quedar esta hojita. Voy a recortar el resto. Muy bien, pues ya tendríamos todas las piezas. Ahora vamos a poner a calentar la pistola de silicona y empezamos a pegar todas las piezas. Siempre que voy a pegar con la pistola de silicona suelo poner una libreta, sí, una hoja de libreta para apoyar lo que es la pistolita, ¿vale? Vamos a dejarla ahí y vamos a hacer una, por ejemplo esta. Yo he ido al jardín a recolectar palitos, ¿vale? Y he cogido palitos de verdad del jardín. Si queréis poner palitos de brocheta o lo que sea, pues también me vale. Bueno, ponemos el primer punto ahí sujeto al filito y ahora vamos a hacer pequeñas secciones que vamos a ir rizando. De esta manera. Ahí y ahí. Vamos a hacer como dos plieguecitos. Y mantenemos presionado por unos segundos para que se pegue. Hacemos otro poquito
Y lo mismo. 1 y 2. Y hacemos fuerza. Uno grande y ahora este lo dividimos en varios, así. Cojo uno grande y la divido luego en dos. Cada vez las vamos haciendo como más grandes, digamos las pinzas, ¿vale? Bueno, las pinzas, los pliegues cada vez más grandes, ¿ves? Aquí ya lo he hecho exagerado, ¿veis? Primero cojo el punto del final y luego las secciones que quedan en medio, pues digamos que las acomodo un poco. Hacemos una grande, tal que así, le damos una punta y presionamos así. Y ahora estos plieguecitos pues los acomodamos hacia adentro. Ahí y aquí. ¿Veis qué mona va quedando? Si quisiéramos un capullito pequeñito, lo tendríamos que ir cerrando más. Pero bueno, unas os quedarán más grandes, otras más pequeñas. ¿Veis? Esta, ¿cómo ha quedado? Luego tengo otra en rojo que es como más grande, porque si la haces aquí, le metes aquí mucho vuelo, os queda como más grande, ¿vale? Vamos a seguir. Ya lo veréis, en cuanto hagáis una, ya veis un poquito de qué va. El primer pliegue lo voy a hacer grande, ahí, y ahora hago unas pequeñas divisiones acomodando todo y hago fuerza sobre el palo. Muy bien, nos queda ya uno de los pequeños, de los trozos más del final. Igual, hacemos un pliegue grande aquí y sobre ese pliegue hacemos varios pequeñitos, así. Muy bien. Ya el último. Vamos a dividirlo bastante grandecito ahí. Y lo mismo. Ahora dividimos en secciones pequeñas, así y así. Los palitos que yo he cogido miden, ahora los voy a medir, más o menos unos 28 centímetros o 30, algunos los tengo de 30, pero ahora en función del jarrón como lo haga, pues a lo mejor los iré cortando más pequeños. ¿Veis? Ahora aquí este lo voy a hacer hacia atrás, que ya no quiero avanzar, sino darle volumen al final del todo. En este lo voy a poner aquí y aquí. Muy bien, esto es lo que yo os decía. Cuando la tenemos así, queda bonito de marcar un poco alguna de los pétalos hacia afuera. Le da como otro aire, más de rosa. ¿Veis cómo cambia cuando le haces los plieguecitos? Y este efecto de deshilachado me encanta, queda súper chulo. Ese efecto podríamos haberla cosido y vuelto, pero me parece que queda mucho más bonita. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es ponerle la hojita de abajo. Tengo varios colores, creo que aquí le voy a poner esta y esta.
A lo mejor se la pongo a esta. Bueno, esta se la voy a poner clarita. Abrimos esto, así de esta manera, y busco donde quiero que quede el corte, porque el corte queda perfecto. Haces así y solapa. Así lo voy a poner, vale. Entonces voy a ponerle primero un pequeño cordoncito aquí. Lo abro y hago presión montando encima de esta, así de esta manera, y hago fuerza para que pegue esa zona ya. Y ahora solapo aquí un poquito. Ahí. Vale, ahora vamos a poner la hojita, que la hojita es muy sencilla de poner porque simplemente vamos a decidir el sitio. Recomiendo que no las pongáis muy bajas, porque si está el jarrón pues perdéis. Vamos a poner altas así. Yo creo que la voy a poner aquí, exactamente aquí, o a lo mejor así, no sé. Ay, creo que la voy a poner ahí. Simplemente ponéis aquí un poquito. Y aquí era. La ponéis aquí y envolvéis lo que es el palito. Así de esta manera. Hacéis presión un poquito. Y ya estaría. Si sale un poquito de cola, un poco de exceso, pues lo recogéis y ya está. Bueno, y ya estaría. Tenemos dos. ¿Veis? Esta ha quedado más grande porque a la parte de fuera le da un poquito más de volumen. Que es lo bonito, que quede una más grande que otra. Una rosa, una blanca y rosa, una roja, una beige con el mismo estampado que la rosa, pero ¿veis? Una en rojo y todas juntas se ven así de primorosas. Partimos de un cuadrado de papel craft que mida 25 por 25 centímetros que vamos a transformar en un triángulo cortando uno de los lados. Recortaremos dos de los lados con una tijera de ondas o zigzag. Haremos un cucurucho girando hacia adentro y metemos la rosa en su interior. Recortamos una etiqueta de cartón y ponemos un bonito mensaje con nuestros sellos de estampar. Ahora troquelamos la etiqueta. O podemos acompañar de una bonita tarjeta. La segunda idea es utilizando 5 rosas. Vamos a formar un bonito jarrón. Cogiendo 2 gomitas de cordón, vamos a atar los palitos a diferentes alturas para poder ordenarlo. Vamos a hacer una bonita etiqueta de tela, utilizando yute, lino y una tela estampada que nos guste. Y con una pinza de madera. Ya las tenemos terminadas. Como habéis visto, son muy fáciles de realizar. En un ratito podéis formar un precioso ramo. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, además de darle me gusta y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarnos otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!